Mis queridos hermanos, estamos otra vez en el día santo, día de reposo del Señor, estudiando este hermoso folleto, Hacer amigos para Dios. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. El título para hoy día es Ministrar como Jesús. Y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar la Biblia. Querido Dios que estás en los cielos, aquí estamos reunidos otra vez, listos para abrir tu santa palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, ayúdanos a hacer decisiones de vida eterna y ayúdanos en nuestra salud física, mental y espiritual en estos momentos difíciles. Señor, te pedimos también una ayuda por todos nuestros hermanos, una bendición especial por cada hermano que está viendo y también por todos nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Mateo 9:36. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué versículo? Miren lo que dice. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Quién vio a las multitudes? ¿Quién tuvo compasión de ellas? Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Ese buen pastor que da su vida por las ovejas, que está listo para dar su vida por las ovejas, dio y estuvo con mucha compasión por las multitudes. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. El buen pastor vio a esas multitudes y vio que estaban como ovejas sin pastor. ¿Por qué? ¿Por qué estaban de esa forma? ¿Cómo les veían otros? Lucas 15:2, miren lo que dice. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Ya eran pecadores, eran personas que necesitaban ayuda y ellos estaban como sin pastor porque las personas las tachaban de que no servían, eran pecadores y ellos no debían estar con Jesús. Miren lo que dice Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa, dijo Jesús, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, estaba listo para estar con estas personas, con estas ovejas que no tenían pastor, que estaban desoladas, que estaban vacías, que estaban en necesidad de ayuda. Ese buen pastor que un día Juan 8:12 dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A eso vino el buen pastor, a iluminar a aquellos que estaban en pecado, aquellos pecadores, aquellos que aparentemente no servían para la vida, aquellos que aparentemente estaban desechados de la sociedad, aquellos que estaban viviendo como ovejas sin pastor, aquellos que Jesús vio y tuvo compasión de ellos. Entonces Él vino a dar luz a todos ellos como pecadores. Y esa es la verdad.
Dios nos da luz, Dios nos da salvación. Si nosotros estamos en este grupo que hemos pecado y todos somos pecadores, entonces ahí está el buen pastor que tiene compasión de nosotros y está listo para darnos luz en este mundo. Y si Él nos da luz, y si Él nos da esperanza, si Él se ha sacrificado y puede dar su vida por nosotros, ¿qué espera Él de nosotros? Miren lo que dice Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos entonces nosotros que vivir como ese gran pastor, tener compasión también de aquellos que tienen necesidades. Y Jesús hizo eso, por eso Jesús vio nuestra necesidad, la necesidad del ser humano, la necesidad del pecador. Jesús vio y estuvo dispuesto a morir por estas ovejas, a morir por mí, a morir por ti. Él estuvo dispuesto a sacrificarse para que nosotros tengamos la vida eterna. Miren lo que dice Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de Él, porque Él estaba listo para sacrificarse, para dar su vida por nosotros, porque Él vio nuestras necesidades. Todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este hijo de José? Estaban maravillados porque ¿quién más tuvo compasión del ser humano? Nada más que Jesús, nada más que Él. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero ¿qué cosa? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solamente vio nuestras necesidades, sino que Él también reflejó su gracia hacia nosotros. Miren lo que dice Isaías 42:1-3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Jesucristo vino a mostrar toda la gracia que un ser humano debería tener aquí en la patria. No iba a gritar, no iba a alzar su voz, iba a decir a todas las personas las cosas que las personas necesitaban escuchar para que se sientan bien y se sientan motivadas a seguir en la vida cristiana. Por eso los hombres daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 8:10, ¿recuerdan a ese centurión que le dijo a Jesucristo, Jesucristo, si tú das una orden, Él va a sanarse? Porque yo sé por experiencia que si doy una orden, todos cumplen mi orden. Y Jesucristo le respondió, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense cómo se sintió el centurión, Dios diciéndole, bueno, estás hablando bien, sigue adelante, tienes fe,
tienes fe y esa fe te va a ayudar. Eso es lo que nos dice a nosotros. Nos dice a nosotros, tienes fe. Tú puedes, tú tienes un don y tú tienes que seguir adelante. Otra historia, otro ejemplo, Marcos 12:34, del escriba que le preguntó, ¿qué dice la ley y los profetas? Y el escriba le contestó algo increíblemente cierto: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo le respondió Jesús? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Sigue adelante, sigue estudiando, no estás lejos, vas a llegar. Imagínense esas palabras de gracia, esas palabras de ánimo que Jesús está dispuesto a darnos a todos nosotros. Colosenses 4, 5 y 6 dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como Él había respondido de una forma natural, de una forma que motivaba a las personas, Él nos pide a nosotros también que cultivemos palabras de gracia, palabras de amor, para motivar a otros, para que otros también estén motivados a seguir, especialmente en la vida cristiana. Entonces Jesús ayudaba siempre con amor, hablaba con amor, hablaba con gracia. Él lo hacía todo eso con amor. Miren lo que dice Mateo 9:2 luego. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, Él vio la necesidad, Él ayudaba con amor, y Él ayudaba con amor viendo la necesidad primordial de las personas. En este caso, un paralítico. Todos podían pensar: oh, ese paralítico necesita ser sanado, necesita que alguien ponga su mano sanadora sobre él. Pero Jesús, al ver su necesidad principal, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Es que esa era la mayor necesidad de esa persona. Y esa es la mayor necesidad de todos nosotros. Tus pecados te son perdonados. Luego la historia continúa en el versículo 6 y 7. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Esta historia nos muestra que Jesús sabe lo que necesitamos, y a veces sabe la relación que existe entre nuestra mente y nuestra actividad física. Sabe que hay una relación especial. Miren este otro ejemplo, Marcos 5:34. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa era la mujer que estaba con flujo sanguíneo durante mucho tiempo, y con fe, solamente con fe, se acercó a Jesús y le tocó una parte de su vestido. Y entonces ella fue sanada, y Jesús le dijo algo especial: tu fe te ha sanado. Es que hay una relación especial entre la fe, entre la mente y la actividad física.
cómo en estos dos casos se refleja. Y no puede ser de otra manera. Si nosotros tenemos problemas mentales, a veces eso se refleja en nuestros problemas físicos. Como otro ejemplo, Salmo 32, 2 y 3. Miren lo que dice esta última parte. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Mientras estuve con pecado, dice el salmista, mientras mi pecado estaba en mi mente, eso afectó a mi vida, eso afectó a mi vida física y estuve envejeciendo, mis huesos estaban secando y estuve enfermando. Y una vez que confesé, una vez que le dije a Jesús qué cosa, mi pecado, ¿qué es lo que sucedió? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis hermanos, si nosotros tenemos ese problema, Jesucristo quiere limpiarnos de todo. Jesús nos sana física y espiritualmente. Él está listo. Ese ha sido su trabajo. Él no solamente ha visto lo físico, sino también los problemas mentales causados por el pecado que vienen en nuestra vida. Es por eso estos ejemplos nos permiten ver que si nosotros nos acercamos a Jesús, si nosotros le pedimos perdón, si nosotros le decimos, Señor, perdóname, Él nos va a perdonar y entonces vamos a tener paz en nuestra mente que va a ayudarnos en nuestra vida física también. Luego miren lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tres cosas importantes que hacía Jesús. Que hacía primero enseñando en las sinagogas, luego predicando el evangelio y luego que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es que ese era el trabajo de Jesús, enseñar, predicar y ayudar a la gente, sanar a la gente. Luego Mateo 9:35 habla en un pasaje similar, casi lo mismo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era tan importante esta actividad de Jesús que San Mateo lo repite en 2 ocasiones. Lo repite y dice, 3 cosas hacía Jesús en la vida. Y evidentemente Marcos 1:32 y 34 nos muestra esa faceta. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Él sanó a las personas, y luego que Él sanó a las personas, ¿qué es lo que hizo? Marcos 1:35 y 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Para qué? ¿Para qué a un lugar desierto? ¿Para qué Él se fue solo? Miren lo que dice. Y allí, ¿qué hacía? Oraba.
La oración fue una parte importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Comunicarse con su Padre, tener esa íntima relación con su Padre era algo que Jesús hacía frecuentemente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer continuamente. Luego que, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan otra vez, todos te buscan. ¿Y qué hizo Jesús? Miren lo que dice. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Qué interesante. ¿Qué hacía? Predicaba el evangelio y sanaba a las personas, enseñaba. Y aquí les dice, para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. ¿Para qué ha venido Cristo? A predicar el evangelio. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué? ¿Para qué vino Cristo? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a predicar, vino a dar las buenas nuevas de salvación a lo que se había perdido. Oh, mis hermanos, entonces Jesús vino en una misión redentora, a predicar y buscar lo que se había perdido. Y miren lo que dice 1 Timoteo 6:18. La pregunta es, ¿y qué espera Jesús de nosotros? ¿Y qué espera de nosotros? Miren lo que dice 1 Timoteo 6:18-19. Que hagan el bien. A nosotros nos dice que hagan el bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así como Él ha visto nuestras necesidades, nos ha ayudado con amor, nos ha sanado física y espiritualmente, así como Él ha venido en una misión redentora, nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hagan el bien. Hagan el bien, no importa cómo, pero hagan el bien. Vivan una religión práctica. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, miren lo que dice Proverbios 19:17. Tu religión práctica. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué va a hacer Jesús? Se lo volverá a pagar. ¿Cómo? ¿Y cómo? Este versículo dice, echen mano de la vida eterna, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, como Él ayudar a los pobres, y Dios nos los va a pagar. Dice, Él nos los va a pagar. Es que Jesús nos ha dado el ejemplo. ¿Y cómo nos va a pagar? Oh, mis hermanos, miren lo que dice Mateo 25, 34 y 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Wow. Yo te voy a pagar, dice Jesucristo. Yo te voy a pagar. Se lo volverá a pagar. Echen mano de la vida eterna. En otras palabras nos está diciendo, vivan un cristianismo práctico, un cristianismo de hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Hagan, Él nos dice lo que yo hice, Jesucristo dice, hagan lo que yo hice, ejemplo os he dado. Vivan una vida religiosa práctica como yo he vivido. Y entonces estos se admiran. ¿Cuándo ha sido eso? ¿Cuándo? Si ustedes leen los siguientes versículos, y Jesús les dice, Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vivan una religión práctica. Oh mis hermanos, qué ejemplo de Jesús, qué ejemplo de Jesús. Mira la necesidad, ayuda con amor, ayuda física y espiritualmente, y tiene una misión que es predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿vamos a seguir ese ejemplo de Jesús? ¿Vamos a hacer el bien y ser ricos en buenas obras? Oh, mis hermanos, ojalá que Dios nos ayude a vivir una religión práctica que nos ayude a escuchar estas palabras hermosas. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga y que pronto podamos escuchar estas palabras. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.